Te cuesta mucho concentrarte. Sientes que necesitas hacer muchas cosas a la vez para no sentirte aburrido. Y sientes que te sientes en un ciclo de culpa y procrastinación. Si no puedes dejar tu celular por 10 minutos porque constantemente lo estás agarrando, aunque no necesariamente tengas notificaciones, muy probablemente necesites algo que muchas personas conocen como ayuno de dopamina. A diferencia de lo que muchas personas creen, el término ayuno de dopamina de hecho no es científicamente correcto, ya que no se trata de apagar la dopamina o dejar de tenerla, sino a saber cómo regular los estímulos que te quitan tu motivación. En este video vamos a ver qué es la dopamina y cómo es que funciona o por qué es tan importante. Después veremos las consecuencias de tener un desequilibrio en la dopamina y cómo esto nos lleva a que actividades que hacemos en el día a día como las redes sociales nos drenen. Al final aprenderemos sobre qué es el famoso ayuno de dopamina, qué significa y qué podemos hacer para volver a controlar la atención que tenemos, la motivación y nuestro bienestar al conocer o comprender cómo funciona la dopamina en nuestro cuerpo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Raquel y mi hermana Daile y yo hacemos estos videos para que puedas tomar decisiones más informadas. Nosotras no somos expertas en los temas que investigamos, pero nos esforzamos mucho por conocer lo que varios especialistas y personas que saben del tema piensan sobre algo para que nosotras como mortales, así como ustedes que no hemos estudiado esto a profundidad, podamos entender lo necesario para tomar decisiones para nuestra vida. Todas las fuentes se encuentran en la descripción del video para que puedas checarlas y conocer un poco más a profundidad del tema que estamos hablando el día de hoy. Ahora sí, ¿qué es la dopamina y por qué es tan importante? La dopamina es un neurotransmisor, que en otras palabras quiere decir que es como un mensajero que se comunica a través de las neuronas de nuestro cerebro. Y este se genera en las neuronas y digamos que después de que se genera, se va a las puntas de las neuronas y se queda almacenado en la parte final que se le conoce como vesículas sinápticas. Ahí se van a quedar hasta que haya algún estímulo. El estímulo pueden ser cosas que te den placer y así, y entonces se libera para comunicarse con las demás neuronas. Entonces el cerebro tiene pues el sentimiento de placer. Digamos que la dopamina ayuda para muchas cosas en el cuerpo, según lo que investigamos, pero principalmente son tres. La primera tiene que ver con el movimiento. De hecho, por ejemplo, las personas que sufren de Parkinson, que suelen identificarse porque tienen falta de movilidad, lo que pasa es que las células dopaminérgicas o las células que crean la dopamina, algunas de ellas se mueren o tienen una función diferente a una persona normal, por eso es que pierden este movimiento. La otra cosa en la que ayudan es en el aprendizaje. De hecho, se ha visto que la dopamina ayuda a relacionar un aprendizaje con el sentimiento y esto ayuda a que podamos retener mejor la información y que recordemos el sentimiento que nos dio algo. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que cuando conoces a alguien puede que no recuerdes detalles como su nombre o cosas que te dijo, pero sí recuerdas el sentimiento que tuviste al conocerlo, porque digamos que el sentimiento suele como que afianzarse más. De ahí, la otra cosa que hace o que digamos que principalmente se conoce a la dopamina es porque está relacionada con el sentimiento de recompensa, placer, motivación, ya que como mencionamos anteriormente, la dopamina al crearse en las neuronas normalmente está activa la parte del cerebro que tiene que ver con la recompensa y cuando haces algo placentero de cualquier tipo, o sea, comes algo que te gusta, recibes algún like o algo así en las redes sociales, tu cerebro libera la dopamina y al liberarse el cerebro distingue la relación que existe entre la acción y el placer y al relacionarlo quiere volver a hacer esa acción porque le causó placer independientemente de si sea algo beneficioso para ti o no. Y bueno, esto puede ser beneficioso pero al mismo tiempo puede ser contraproducente dependiendo del tipo de actividades que hagamos. Y digamos que hay dos tipos de actividades que podemos hacer. Aquellas que te dan mucha dopamina en segundos o luego de manera instantánea o aquellas que te dan dopamina con un poco menos de rapidez pero hacen que la dopamina se quede más tiempo. Entonces, hablando de las actividades que te pueden causar como un pico de dopamina instantáneo, tiene la ventaja obviamente de que luego te sientes bien de que haces esa actividad, pero las grandes dos desventajas es que cuando tú llegas a un pico muy alto hay un
pico igualmente de bajo o puede ser un poco más bajo porque el cuerpo está acostumbrado a tener este proceso de homeostasis, que es como de regulación. Si tú, por ejemplo, no sé, estás en un lugar muy caliente, tu cuerpo empieza a sudar para que el agua del sudor te ayude a nivelar como que la temperatura de tu cuerpo y que no cambie internamente. Cuando tú tienes un pico de dopamina, hay una caída igualmente y esto puede que lo identifiques, por ejemplo, cuando estás en tu celular y te pasas mucho tiempo en él y en el momento pues se siente bien, o sea, te gusta, te sientes divertida, lo que sea, pero casi inmediatamente después de que lo dejas, minutos después, segundos después, te sientes mal, o sea, te sientes mal porque tal vez estás perdiendo el tiempo o sientes que pudiste haber hecho otra cosa y esos sentimientos normalmente vienen por el bajón de dopamina, ¿no? Igualmente cuando comes comida chatarra, o sea, hay varias cosas que caen en este rubro. De hecho, las cosas que encontramos que son más normalmente conocidas dentro de este pico de dopamina son actividades como estar adicto al celular, redes sociales, videojuegos, sexo, pornografía, apuestas, o comer emocionalmente o droga. Y de esta parte se me hizo muy interesante que se resalta cómo es que ahora en esta época vivimos como en una sociedad hiperestimulante, porque ahora la comida chatarra está más disponible que nunca. Las distracciones que tenemos en las redes sociales o en el celular y así son mucho más llamativas, mucho más producidas, hay mucho más contenido que nunca, pero es interesante cómo mientras más tenemos parece que en vez de hacernos más felices nos hace sentir menos satisfechos y mucho tiene que ver con este desbalance que muchos tenemos o hemos tenido con la dopamina. El segundo tipo de actividades que puede fomentar la producción de dopamina son las actividades que no te dan un subidón, no te dan este pico de dopamina, pero sí llegan a darte mucha dopamina, como lo es el ejercicio, el meditar, escribir en un diario, aprender una nueva habilidad. Digamos que la desventaja de estas actividades es que al principio de la actividad suele ser un poco complicado hacerlo porque se siente como que uno batalla. Personalmente yo lo he sentido con escribir, porque no me encanta, pero sí es verdad que mientras más vas haciendo la actividad, cada vez vas sintiendo más placer y es un tipo de placer diferente al de la otra categoría, ya que en ese tipo de placer dura más y hace que en general te sientas más satisfecho, porque como mientras más esfuerzo, más dopamina tienes. Que de hecho el doctor de la Rosa que vimos en YouTube, él lo hablaba como dopamina artificial y dopamina real. Se me hizo interesante, en otras fuentes no se referían hacia la dopamina, pero se me hizo interesante como ver como la dopamina artificial se refería a aquella que te llegaba luego como en un pico, pero que a veces traía como que estas consecuencias de que tuvieras el bajón. El hacer el tipo de actividades que te dan dopamina luego, no es necesariamente malo, pero sí si te estás acostumbrando mucho a hacerlo. Porque cuando tú llegas a estimular demasiado tu cerebro, o en otras palabras, llegas a producir mucha dopamina de manera constante, y esto se vería en una situación normal como que tú estás en tu celular en la mañana, luego te despiertas, ves tu celular, tienes el pico de dopamina, luego te baja casi luego, estás haciendo tu trabajo, empiezas a hacerlo y en eso te pones a ver unos videos y no sé, o sea, pueden pasar varias cosas, consumes algo que tal vez no te hace mucho bien, pero está muy delicioso, entonces empiezas a tener muchos picos de dopamina y lo que pasa es que el cerebro en su proceso de homeostasis que habíamos comentado, que de hecho hicimos un video que habla más a detalle sobre qué es, cómo se presenta, por si quieres verlo, puedes verlo después de este video, va a estar en la descripción también, pero bueno, lo que pasa es que el cerebro en su deseo de que no estés hiperestimulado todo el tiempo, lo que hace es que los receptores, que son los que reciben la dopamina de las neuronas, se vuelven insensibles, o sea, ya no abren sus puertas, por decir algo, y esto hace que tu tolerancia a la dopamina cambie. Al cambiar tu dopamina, cada vez vas a querer más estímulos para que llegues a sentir placer. Es de hecho algo que puede que ya hayas conocido o escuchado respecto, por ejemplo, a los drogadictos o a personas que tienen adicciones. Cada vez necesitan más la sustancia o a lo que están adictos para sentir más placer. Es algo así. Las señales de que tal vez estás teniendo un problema en el equilibrio de tu dopamina es lo que hablamos al principio del video. Son las señales de te cuesta concentrarte en actividades complejas, sientes que tienes que hacer varias actividades al mismo tiempo para sentir que no te estás aburriendo, no puedes dejar tu celular o cualquier cosa que te estimule por mucho tiempo, te sientes ansioso de ver tu celular y bueno, hay varias cosas que podemos hablar aquí, como por ejemplo, me acuerdo haber visto un video que hablaba
un poco al respecto de la falta de concentración o de estímulos que teníamos en el alrededor y hablaba sobre la serie de Adolescence, que de hecho todavía no he tenido la fortuna de verla, pero sí he escuchado muchas reseñas al respecto. Y una chica que decía que le había encantado, que le gustó mucho, que fue muy profunda. Ella decía que no entendía a las personas que decían que era muy aburrida la serie. Decía, no entiendo por qué están diciendo que es aburrida, es lo mejor, es muy profunda, tiene de todo, tal, tal, tal. Y ella decía, yo creo que el por qué no estamos disfrutando este tipo de contenido, que es un poco más profundo, que no tiene estímulos todo el tiempo, es por la falta de atención que tenemos. Ella no mencionó como tal la dopamina, pero sí creo que tiene mucho que ver con esto. O sea, creo que cada vez queremos más estímulos para poder quedarnos a ver un contenido. Por ejemplo, yo personalmente lo he visto mucho con eso de que ya tenemos como más de 3 años haciendo contenido, sobre todo videos cortos. Me he dado cuenta que cada vez se necesitan más estímulos. O sea, no importa qué tanto ya lo hemos hecho, tiene que ser cada vez más para que haya mejor retención. Y sí, creo que en esta sociedad hiperestimulante es un poco difícil a veces, pero es importante tener pausas o tener estos momentos en los que reflexionamos sobre qué tan bien está nuestro equilibrio con la dopamina. Y ahora sí, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo puedo tener un equilibrio de la dopamina? ¿Funciona este término famoso de el ayuno de la dopamina? ¿O cómo podemos hacerle para tener un equilibrio? El término de ayuno de dopamina surgió en 2019 cuando Cameron Cepa, un psicólogo, publicó sobre lo que significaba para él el ayunar de la dopamina, que en otras palabras se refería a no ayunar de la dopamina como tal, porque de hecho no se puede ayunar de algo que no consumimos y que se produce en el cerebro de diferentes maneras, como ya vimos, pero él se refería más a eliminar los estímulos que nos llevan a tener estos picos de dopamina. Esto no es algo nuevo, de hecho él lo sacó de la terapia cognitivo-conductual, que se refiere específicamente a identificar lo que te está causando adicción, alejarte de la situación que te está causando, ver patrones de comportamiento y hacer varias cosas que te pueden ayudar a reemplazar eso que te estaba causando el estímulo. Entonces, yo cuando lo leí vi que en otro artículo de Harvard un doctor estaba hablando sobre que esto ya existía, que no le veía mucho sentido que hubiera existido este nuevo término, que el que exista un nuevo término o una nueva palabra para referirse a un concepto ya conocido, según lo que estudié, se llama neologismo, que es muy similar, por ejemplo, a las nuevas palabras que ahora existen como ghostear, que es dejar a alguien sin contestarle y así. Y bueno, era algo que ya pasaba y que había pasado durante mucho tiempo, solamente que se le dio una nueva palabra, como un nuevo concepto. Personalmente creo que de vez en cuando sí es bueno llamar a las cosas de manera diferente para darle más concientización y, como él lo hizo, brindar un poco más de conocimiento a las personas para que le presten atención. Sí entiendo por qué no es correctamente científicamente, porque no podemos ayunar de la dopamina, ni se debería de considerar la dopamina como algo malo, pero sí me parece interesante conocer esta parte, porque yo siempre que lo escuché yo pensé que estaba bien y todo. De ahí sobre cómo ayunar o qué podemos hacer para eliminar estos estímulos. Como decía anteriormente, puede ser primero identificando lo que te está causando esta adicción o este deseo de dejar de hacer otras cosas. De ahí es identificar qué acción previa a hacer esto te lleva a ver el celular. Bueno, digo ver el celular porque de hecho era algo que yo batallé por un buen tiempo. Y es identificar, por ejemplo, qué te motiva a hacerlo. Puede ser que te motive el ver el celular como estar aburrido o sentir ansiedad, o identificar, de hecho, el sentimiento atrás puede ayudarte a identificar qué otra cosa puedes hacer para poderte ayudar a sentirte mejor. Una de las acciones que yo personalmente tomé que me ha ayudado mucho es meditar. En las mañanas lo hago y creo que me ayuda mucho a concentrarme. También, por ejemplo, en el caso del celular es hacerlo menos atractivo y yo lo pongo normalmente o casi todo el tiempo en blanco y negro para que me llame menos la atención. Digo, como trabajo desde casa y hago prácticamente mi rutina acá, el tener el celular todo el tiempo es necesario para hacer algunas cosas, pero a veces sí me distraía, entonces esa es una de las cosas. Otra puede ser sustituir la acción por otra cosa. Por ejemplo, yo tengo una agenda física, entonces empecé a escribir cosas en la agenda que necesitaba escribir en el celular, pero hacerlo ahí para no constantemente estarlo viendo. Y
Pues sí, digamos que el ayuno específicamente, o sea, esto que te digo es como del día a día, ¿no? Pero el ayuno en sí es diferente para cada persona. Hay algunas que recomiendan hacerlo por varios días, o sea, como por varios días procurar no hacer la actividad estimulante o varias actividades hiperestimulantes para que puedas controlar otra vez tus emociones. De ahí la otra sugerencia puede hacerlo una vez a la semana, por ejemplo, no sé, en los sábados irte a caminar y que ese día no hagas de las cosas hiperestimulantes. Yo personalmente los domingos suele ser un día en el que lo aparto, o sea, de por sí mi familia y yo lo hacemos de manera religiosa, literalmente. Y sí, o sea, yo sí he sentido la diferencia de cómo son todos mis días con constantes contenidos que tengo que estar viendo o quiero ver y así, a diferencia de ese día que es muy mínima la conexión que tengo con el internet y siento que me ha traído equilibrio en mi vida. La psicóloga clínica Janet Raymond, que es especialista en su área, dijo esto respecto al ayuno de dopamina. Dice, tomar descansos de las dosis de dopamina puede calmar el sistema nervioso, además de permitir que la persona encuentre su centro y se sienta más conectada. También puede prevenir el desarrollo de tolerancia, que consiste en necesitar cada vez más dopamina para producir el mismo efecto. La excepción está bien de vez en cuando, el problema es cuando esta se vuelve la norma. Espero que esta información te haya sido útil y ahora tengas un poco más claro sobre qué es la dopamina y sobre cómo puedes usarla a tu favor para tu beneficio. Si te gustaría aprender más sobre la homeostasis y saber cómo es que funciona esto en el cuerpo, te dejamos el video para acá y espero que tengas un lindo día. Bye. Y síguenos para más datos útiles.